¿Cómo están amigas y amigos? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. En esta oportunidad queremos conversar sobre todo lo que está relacionado con el recurso humano en los condominios y vamos a ver que hay una serie de cambios y vamos a ver que hay una serie de situaciones que nosotros como administradores debemos empezar a ejecutar para las comunidades que estamos administrando. Antes de saludar a nuestra conocidísima y apreciada invitada, quiero saludar a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelif, que es una empresa de mantención en la que se puede confiar plenamente, a Copropiedad Legal, profesionales expertos de la Ley 21442 y actualización de reglamentos de copropiedad, a Vivo en Condominio.cl, empresas especializadas en auditorías, asesorías contables y capacitación de administradores, y saludar también el tercer encuentro nacional de administradores de condominio en A 2026, el encuentro más relevante y especializado para los administradores de condominio, creado exclusivamente para impulsar tu crecimiento personal y profesional como administrador. Ahora sí, quiero saludar a una amiga, a una colega, a una prestigiosa administradora y además asesora de comunidades, auditora de condominios, etcétera, dirigente gremial de la Unión Nacional de Administradores de Condominio, etcétera, etcétera. Luisa, nuevamente muy bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Aníbal, por la invitación. Yo la verdad es que me gustan mucho estos espacios de conversación, de análisis, en que vamos viendo el escenario actual y lo que se viene para el recurso humano. Así que muchas gracias por la invitación. A propósito de recursos humanos, quisiera preguntarte, ¿por qué hoy la gestión precisamente del recurso humano se ha vuelto un tema tan crítico, tan complejo para los condominios y no puede manejarse como antes? En el sentido que era todo como más familiar, como más liviano, no sé cómo llamarlo, cumpliendo con las obligaciones necesarias, pero no había tantas situaciones de control como hoy. Sí, la verdad es que han habido varios cambios normativos que han traído, que buscan precisamente esto, centralizar la información que tiene por un lado a la Dirección del Trabajo, mejorar el estándar de la protección del personal en cuanto a accidentes laborales, enfermedades profesionales. Y yo creo que la misma tecnología también ha llevado a esto, claramente después de la pandemia, ¿no es cierto? Todos los servicios públicos, muchas entidades que antes no funcionaban muy bien a nivel electrónico, han ido mejorando sus procesos, han ido estandarizando sus procesos, y eso también nos ha llevado a que, junto con los cambios normativos, esta nueva estandarización de temas tecnológicos, también nos ha llevado a que la gestión del recurso humano hoy día sea más importante llevarla, ojalá día a día, ojalá en forma ordenada, ¿no es cierto?, responsable y cumpliendo con todas las normas que ya están vigentes y las que se vienen. Pero claramente en los últimos años a nivel de recursos humanos hemos tenido muchos cambios, bastante considerables y que impactan la gestión del trabajador y obviamente las obligaciones de su empleador. De acuerdo a lo que me conversabas el otro día sobre estos temas, eh, este año, el 2026, hay una serie de cambios que hay que empezar a implementar. Sí. El primero de ellos es la actualización del sueldo mínimo. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata, cómo funciona y a contar de cuándo y cuánto sería el incremento? Sí, en este caso el incremento ya era conocido, ya sabíamos que desde el 1 de enero del 2026 había que reajustar el ingreso mínimo mensual de los trabajadores y aumenta de 529.000 pesos a 539.000. Por lo tanto, el incremento en esta ocasión es de 10.000 pesos y esto va a estar vigente seguramente hasta el segundo semestre de este año, donde nuevamente ya debieran revisar la situación y ver si eventualmente a futuro vienen nuevas alzas. Pero lo vigente a partir de enero de 2026 es que quedan 539.000, el ingreso mínimo mensual de los trabajadores. Ahora, ¿estos 539.000 son imponibles o líquidos? Imponibles. Imponibles. O sea, de ahí vienen los Imponibles. descuentos previsionales con todo el... Sí.
el asunto. Hace muchos años atrás, este ingreso mínimo podía estar sustentado o conformado por ejemplo, el sueldo base, otros bonos, y ahí podía dar los 529.000. Y para todos los efectos era el imponible, digamos, entendiendo imponible como total imponible. Pero ahora no. Ahora debemos entender que hace varios años atrás, por lo menos 5, 7 años atrás, se entiende claramente, porque así lo ha establecido la Dirección del Trabajo, que este ingreso mínimo mensual es el sueldo base. Por lo tanto, el sueldo base del trabajador debe estar en esta cifra, independiente de que tenga otras bonificaciones, ¿no es cierto?, otros bonos y aumente su imponible. Pero el sueldo base del trabajador debe ser hoy día 539.000 a lo menos. Ahora, a propósito de esto, de bonos que acabas de señalar, entonces, el bono de locomoción y colación, que generalmente, o la gran mayoría de las comunidades le paga a los trabajadores, sería independiente y eso no es imponible. Es decir, además del bono de locomoción y colación, quedaría en 539 el sueldo mínimo, ¿verdad? Sí. Sí, esos son bonos no imponibles, son bonos que no están afectos a cotizaciones previsionales y por lo tanto van a la parte de los total de haberes de la liquidación de sueldo. Pero no se consideran. Ninguna otra bonificación, ningún otro pago se considera en este monto. Ya. Mínimo debe ser el 539.000 pesos. Una pregunta, tú que conoces tantas comunidades. Eh, ¿Qué porcentaje, dirías tú, de trabajadores a trabajadores de condominio se les paga el sueldo mínimo? Yo diría que 30%, 40 quizás, pero no más allá de eso. No más allá. No, Tanto a conserje como a aseadores. sí. Sí, porque tenemos que entender algo. En Chile, si bien existe el ingreso mínimo mensual, también existe otra figura que incrementa la liquidación, que se llama gratificación, ¿no es cierto? La gratificación, que básicamente es la obligación del empleador de remunerar al trabajador en base a las ganancias que tuvo su ejercicio. La gratificación es o del 30% anual o del 25% mensual. Eso ya incrementa el base. Pero la gratificación en condominios no existe. El condominio No. no tiene la obligación de gratificar, ¿no es cierto? Porque no tiene contabilidad completa, no tiene ganancias y por lo Utilidades, tanto, claro. y por lo tanto el líquido es menor porque no tengo la gratificación. Entonces, por eso es normal que el sueldo base de los trabajadores ya sea más alto que el mínimo. ¿Para qué? Para que el líquido no quede tan bajo, porque finalmente, si consideramos 539.000 menos las cotizaciones previsionales, que son 19, 20%, ya se le descuenta bastante al trabajador 100.000 pesos, ¿no es cierto? ¿En cuánto quedan ganando? 439.000. Si eso le sumo 30.000 pesos por cada concepto de colación y movilización, tendríamos un trabajador que va a estar trabajando por 500.000 pesos líquidos. Y hoy día es difícil conseguir un trabajador por ese monto. Claro. Entonces, como el Claro que monto sí. líquido queda muy bajo, lo normal es que se suele aumentar el base. Y es No. mi sugerencia, porque cuando comenzó este proceso en que comenzaron a aumentar el ingreso mínimo con mayor holgura, pasaba mucho que habían condominios que tenían bonos de Sí. asistencia, bonos de responsabilidad y bonos que incrementaban el imponible. Y esos bonos no los puedo eliminar, porque si ya están en la liquidación ya son derecho adquirido, ¿no es cierto? Sobre todo si los Claro. tengo pactados contractualmente, han pasado más de 3 meses. De hecho, aunque no los tenga en el contrato, si ya están, Mm. si ya los recibe regularmente el trabajador, ya es derecho adquirido. Eh, y como comenzaron a aumentar los bases, las comunidades se vieron en el problema que aumentó demasiado el sueldo de los trabajadores, porque no podían eliminar la bonificación y tenían que aumentar sí o sí el ingreso mínimo mensual, que es el sueldo base. Así que siempre la sugerencia es que si las comunidades quieren aumentar el sueldo, siempre aumenten al base, porque finalmente el base siempre va a estar propenso a nuevas alzas. Ahora, generalmente, para aumentarle el sueldo al trabajador y ahorrar un poco la parte previsional, las comunidades especialmente dejaban siempre el sueldo mínimo, pero un bono de locomoción y colación alto. Es decir, si hoy día serían 539.000, ¿verdad? Y el bono de locomoción, tú decías un promedio de 30.000, podría ser 130.000 y en locomoción otros 130.000,
digamos, para aumentar el sueldo sin tener que gastar o pagar más cotizaciones. ¿Eso es legal, es correcto? Eh, No, ¿Es no es legal válido? los inspectores del trabajo están muy entrenados para identificar esos procedimientos. Eh, ¿Cuál es la política que ellos usan? Efectivamente, el bono de colación y movilización es para cuando yo quiero indemnizar al trabajador por el gasto que hace por esos conceptos. Y por lo tanto, lo que debiera hacer es que debiera remunerarse en el monto exacto o el monto aproximado que el trabajador va a gastar por esa movilización, ¿no es cierto? Si el Ya, trabajador viene desde lejos, que tiene que tomar un bus interurbano, tiene que tomar un taxi, ya es distinto. Pero si claro. el trabajador toma una pura locomoción, toma el metro, ¿no es cierto? Son valores que son fácilmente identificables. Eh, y ahí, claro, eso podría levantar una alerta. Además que si además tengo otro trabajador que lo remunero el mismo concepto por un monto muy inferior, también eso levanta alerta. Alerta, Pero correcto. es la idea, o sea, que ambos conceptos proporcionalmente en cuanto al valor diario signifiquen lo que en realidad la persona gasta en comer, en Ok. trasladarse. Ok, ahora, entonces, para dejarlo claro, este fin de mes de enero, el sueldo de los trabajadores debe venir incrementado entonces, cuando el sueldo mínimo, en 10.000 pesos más brutos. Sí, sí. O sea, Perfecto. partamos de antes. Desde el 1 de enero del 2026, el ingreso mínimo ya está en 539.000. Por lo tanto, si Ujú. yo contrato a alguien, ya lo debo contratar con el contrato que diga que el ingreso mínimo, si es que le voy a pagar el mínimo, es de 539.000. Y ya Correcto. además, obviamente, a fin de mes los debo remunerar con esa cifra. Perfecto. ¿Qué otra situación debemos ver ahora en enero o los primeros meses del año relacionado con los trabajadores? Antes de eso, me gustaría devolverme un poquito Ah, al ya, dos muy mil bien. veinticinco ¿Ya? y fines de 2024. ¿Cuáles son los cambios que tuvimos? ¿Por qué? Porque algunos de Ah, estos cambios nuevos vienen también de lo que ya está, porque son progresivos, ¿no es cierto? ya. Algunos de los cambios que aplicamos en el año 2024 y 2025 fue la ley Carín. No sé si te acuerdas, Aníbal, de la ley Carín, que fue muy, muy, y aún, o sea, aún genera mucho, mucho comentario, mucho análisis, mucho reportaje. La ley Carín, ¿no es cierto?, está vigente desde el 1 de agosto del 2024. Esta establece un 2024, marco claro. legal, sí, 2024. Sí, Establece un marco legal para prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, ¿no es cierto? Aquí es donde nace este concepto que mucho hablamos de violencia de terceros. O sea, ¿te acuerdas que lo conversamos sí, en contexto de copropiedad? Porque es complejo, porque finalmente sí podemos tener violencia ejercida por terceros en un condominio. sí, Una visita, el delivery, el presidente del comité, sí puede existir la violencia por terceros. Y sí, por eso nos remeció tanto esta ley a nosotros. ¿Qué, claro. qué- qué obligaciones le daba al empleador? Que se deben crear procedimientos y protocolos, ¿no es cierto?, para prevenir, investigar y sancionar eh, situaciones ligadas a temas de acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo. Esa fue la ley Carín, que sigue Sí. en desarrollo porque la suceso sigue elevando nuevas circulares, dando nuevas instrucciones. La Y Dirección del Trabajo aún no ha podido colocarse al día, por ejemplo, con todas las denuncias. claro, claro, porque no estaban preparados, y eso es ser poco inteligente, no estaban preparados para esta lluvia de denuncias que han tenido. Y esto es Sí, porque, según mi percepción, hubo un perverso servicio o publicidad por parte de las autoridades a incentivar este tipo de denuncias, a hacer que todas las personas se sintieran, ¿verdad?, movidos ante cualquier situación, hacer este tipo de denuncia, ¿verdad? Y es por eso entonces que hoy día, por lo general, ¿verdad?, hay que andarse con mucho cuidado entre los mismos empleados, entre empleadores o entre jefes y subalternos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están todos, digamos, atentos a que alguien les diga algo para hacer estos denuncios. Ahora, ¿qué obligaciones concretas?
impone esta ley específicamente a los condominios como empleadores? Hay que tener un procedimiento, hay que tener un protocolo que diga cuál es la forma de actuar del personal, cómo vamos a prevenir situaciones de acoso laboral, de acoso sexual. Tenemos que crear un procedimiento de investigación, tenemos que crear un procedimiento de sanción al interior de la empresa si es que detectamos o recibimos una denuncia de alguna situación acogida a la ley Carín. Debemos realizar la investigación que corresponde, debemos notificar a la Dirección del Trabajo los resultados de esta investigación. Todo este protocolo, todos estos procedimientos deben incorporarse además en el reglamento interno del condominio, en el RIOS. Deben incorporarse también. Entonces, y no es solo la relación que se ve afectada la relación empleador y trabajador, porque como lo dijimos, tenemos este nuevo concepto de violencia en el trabajo, por lo tanto, esto de la ley Carín debe ser mirado en su conjunto como copropiedad toda. O sea, debemos incorporar a la comunidad, debemos incorporar a los vecinos, debiéramos incorporar, por ejemplo, en los cambios de los reglamentos de copropiedad, eventuales sanciones, por ejemplo, por agresiones al personal de la comunidad, para que también tengamos un resguardo más, porque finalmente la autoridad, si en algún momento investiga a la comunidad, también va a ser un motivo de análisis el ver cómo la comunidad afronta estas situaciones. La comunidad ha creado algunos mecanismos para que el trabajador, por ejemplo, haga las denuncias correspondientes, algún canal de denuncia. Además, hay que establecer canales de denuncias y también hay que establecer formas de reaccionar. ¿Cuál va a ser la reacción que va a tener la comunidad? ¿Qué vamos a hacer con este trabajador que ha sido violentado por un vecino que vive ahí? O sea, lo vamos a cambiar de turno, lo vamos a enviar a otra sección, lo vamos a enviar de vacaciones, lo vamos a enviar con la ¿Y mutualidad que corresponda. perdona, ¿y qué pasa si el trabajador no quiere cambiar de turno? Por ejemplo, nosotros queremos cambiarlo de turno, porque tendríamos que de todas maneras pedirle autorización a él, porque hay un cambio en su Sí. jornada de trabajo. ¿Qué Sí, en pasa ese si caso, uno... en ese caso hay que pedir una mediación a la Dirección del Trabajo para que dé alguna instrucción y qué pasos a seguir. Porque hay costos asociados, porque puede ser que el trabajador diga, no, no quiero que me cambien, pero yo no quiero estar cerca cuando el señor venga. Y yo he visto casos de comunidades donde han optado por enviar al trabajador con permiso, con goce de sueldo, pero eso impacta el bolsillo de la comunidad Claro, gravemente. claro. Entonces, sí la comunidad tiene que resguardarse y lo más recomendado ahí es derechamente pedir mediación a la Dirección del Trabajo para en conjunto buscar alguna forma de afrontar la Tú, situación. ok, tú durante todo este rato has hablado en plural, ¿verdad? Tenemos, debemos, ¿verdad? Hacer procedimientos, debemos tener esto otro. Específicamente, ¿quién en la comunidad es el que tiene que implementar el plan, digamos, de protocolo, el que tiene que hacer la, no sé, la solicitud a la dirección del trabajo, el que tiene que cambiar al trabajador de turno, el que tiene que llevar la mediación, no sé? ¿Quién? Es gestión del administrador. El administrador es el que está a cargo de gestionar el recurso humano. Sin embargo, como esto conlleva costos asociados, siempre hay que elevar la solicitud, la información al comité para que ellos también, como corresponda, aprueben el gasto. Pero Ahora, sí, ¿qué, debiera qué- ser el administrador el que lidera este proceso. correcto, ¿qué pasa en ese caso? Si como administrador yo informo al comité que este señor fue agredido y que quien le agredió fue Pepito Pérez, ¿verdad? Que es un copropietario y no podemos cambiarlo de turno, tenemos que mandarlo para la casa, pero no lo podemos mandar sin goce de sueldo y tenemos que pagar. ¿Qué pasa si el comité, por razones económicas, desaprueba esta propuesta que hace el administrador? Porque, ojo, quiero volver a decir, porque otro imbécil hace poco tiempo atrás, ¿verdad? En las redes sociales estaba diciendo que los administradores, aparte de otro que lo dijo, ¿verdad? Eran los que tomaban decisiones, los que hacían lo que se les antojaba, ¿verdad? Autorizaban gastos, generaban gastos sin pedirle permiso a nadie. En este caso, Luisa, ¿qué pasa si el comité de administración no aprueba esta situación? No, simplemente no la podemos aplicar. No, no, no ¿Y qué pasa calificaría con mi dentro de, responsabilidad como administrador? hay que levantar acta. Hay que El levantar. administrador siempre tiene que estar levantando acta en definitiva y no hay mucha cultura de eso. En general el administrador no es bueno para levantar acta, sobre todo si me va a cubrir a mí.
El administrador suele hacer el acta de asamblea porque hay que hacerla, porque hay que llevarla al banco, pero no hay mucha costumbre de hacer actas de comités, por ejemplo. No Claro. existe mucha la costumbre. Pero sí se debiera levantar el acta de comité en la que, por temas económicos, el comité decide mantener al trabajador en su turno. Y claro, uno debe asesorar al comité y decirle, mira, hay riesgo, la dirección del trabajo te podría multar porque no efectuaste el procedimiento de resguardar al trabajador. Eh, pero eso sería, porque finalmente la sanción siempre va a ir contra la comunidad y por eso es Claro. importante que el administrador se resguarde. Sí, lo que pasa es que te pueden acusar al registro de administradores, ¿verdad? Que tú no cumpliste, ¿verdad? Y eso es fácil, ya sabemos, lograr que allí la gente, digamos, los seremi acepten este tipo de acusaciones. Sí. Ahora, volviendo al tema de la ley Karim, porque me preocupa muchísimo, porque han habido muchísimas malas experiencias referentes a esta situación en los condominios. Eh, si un trabajador se siente vulnerado en cualquiera de las circunstancias que hemos conversado, ¿a quién en el condominio se debe dirigir? ¿Al presidente del comité, al administrador o acudir directamente a la dirección del trabajo? Son dos posibilidades. El trabajador que se siente afectado puede derechamente ir directamente a la dirección del trabajo. ¿Ya? Esa es la opción, siempre está. Pero además, el empleador debe establecer un canal de denuncia y el canal de denuncia también incluye, por supuesto, a quién y cómo le hago la denuncia. ¿Ya? Hay que mencionar también que la ley obliga al empleador a cursar investigaciones aún en casos que la denuncia no es formal, por las que toma conocimiento. De igual manera, el empleador debiera realizar la investigación aunque el trabajador formalmente no le haya efectuado el reclamo. Y lo pongo en contexto. Por ejemplo, eh, un, un trabajador tiene un problema de agresión física con un vecino, que es evidente, todos se dan cuenta, todos supieron. Y el trabajador, ¿qué hace? Pide, ¿sabes qué? Necesito tomarme vacaciones porque esto ya me saturó. ¿Qué debiera hacer el administrador? ¿Se queda tranquilo porque la persona se fue de vacaciones? No. El espíritu de la ley es que ese empleador, en el momento en que toma conocimiento, inicia la investigación y notifica a la dirección del trabajo qué medidas de resguardo se tomaron y cuál va a ser los pasos a seguir. Pero no es necesario incluso que exista una denuncia formal. Basta con que el administrador tome conocimiento de una situación que atenta contra los trabajadores para efectuar el procedimiento, la Aunque investigación. no sea el mismo trabajador que la haya denunciado. No, aunque no sea el mismo trabajador. Es más, la Ok. ley dice que aunque que no es necesario que haya recurrencia, Ya. porque alguien podría decir, no, es que no es siempre, fue la primera vez. La ley es clara, aunque sea una única vez, se debe cursar el procedimiento. Ok, ahora para terminar con esto de la ley Karim, ¿existen alguna fórmula para, eh, así como se protege al trabajador, para sancionar a ese agresor? ¿La ley establece algo, la misma dirección del trabajo va a multar a ese agresor? De hecho, es parte de las críticas que he tenido por parte de los trabajadores, porque hay trabajadores que han sido desvinculados de sus trabajos a raíz de una investigación de la ley Carín. Y de hecho, sinceramente yo lo digo, es una buena herramienta cuando efectivamente hay situaciones en las que hay trabajadores en que están teniendo un mal proceder, porque quizá no vamos a poder desvincularlo de una vez, pero sí va a quedar el antecedente ante la dirección del trabajo, que es constante que este trabajador tenga, por ejemplo, problemas de agresiones con compañeros de trabajo, ya sea verbales o físicas. Pero sí han habido varios casos de personas que han terminado siendo despedidas sin pago a raíz de una investigación de la ley Carín. Porque también es parte de la posibilidad, está establecido en la ley, que a consecuencia de una investigación se puede despedir. Sí, pero ¿y en el caso que sea un copropietario o una visita, existe algún tipo de sanción hacia ese agresor? No, porque la ley Carín lo que grava es la relación laboral, las consecuencias de la relación laboral. Y entre la visita y el trabajador no existe una relación laboral. Es el trabajador el que está siendo afectado por violencia de terceros. Y por eso la obligación es del empleador de resguardar esta relación que existe con terceros, de ordenarla, de normarla, de establecer procedimientos. Procedimiento recomendado, por ejemplo, yo recuerdo que cuando iba a implementarse la ley Carín hicimos
un seminario con la UNAC que me gustó mucho cómo quedó, porque también pusimos recomendaciones, ¿no es cierto? Hicimos un webinar. Y en Claro, estas recomendaciones, parte de las recomendaciones era, por ejemplo, incorporar sanciones en el reglamento de copropiedad, compartir a la comunidad todo lo que es que corresponde a los procedimientos por ley Carin, ¿no es cierto? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es el procedimiento que se va a implementar? Las consecuencias que puede tener la comunidad por una denuncia por ley Carin. Pero también hay que normar, por ejemplo, la relación entre los vecinos y el personal, porque eso en general en las comunidades no siempre está ordenado. Cualquier claro. persona se cree con la facultad para llamarle la atención al aseador porque está sucio el piso, o al conserje porque rápidamente no le fue a abrir la puerta. Todo eso debiera quedar ordenadito cuando implementamos la ley Carín en la copropiedad, pero es porque advertimos a los vecinos, creamos protocolos, creamos normas, creamos procedimientos para, por ejemplo, le decimos al vecino, usted tiene alguna denuncia con un trabajador, no se puede dirigir directamente a él y este es el canal de denuncias que usted tiene para reclamar por el trabajo de un funcionario. ¿Qué También es parte de sabe lo que un, deberíamos normar. qué sabe un administrador de procedimientos y de todo este tipo de situaciones? ¿No sería recomendable que estos canales o estos protocolos lo hiciera un especialista en el tema? Sí, o sea, de hecho, cuando uno habla de que el administrador es quien debe encargarse, no necesariamente es que lo debe ejecutar, porque si uno analiza derechamente las funciones del administrador en la ley, en el artículo 20, hay muchas funciones que uno las endosa a un especialista, ¿no es cierto? Un abogado, un contador, pero claro, es el que debe preocuparse que la comunidad tenga cubierta esa necesidad. Pero el administrador es como un gerente de una empresa que simplemente se tiene que preocupar de que el área esté cubierta y que no exista el riesgo asociado, pero no necesariamente que lo haga él directamente. Y de hecho también hay el llamado de los administradores que cuando tengan contratos de administración, contrato de prestación de servicios, que declara cuáles son las competencias, qué labores va a hacer el administrador y y cuáles se va a encargar de externalizar. Porque muchas Claro. veces vemos administradores que prácticamente quieren ellos mismos hacer, por ejemplo, la actualización de los reglamentos de copropiedad, que tampoco debiera ser. Sí, claro, claro que sí. Ok, bueno, estamos conversando con Luisa Cortés, ella es fundadora de vivoencondominio.cl, son consultores especialistas en recursos humanos, contabilidad, auditorías, etcétera. Tenemos que ir a una pausa y volvemos inmediatamente. No se mueva nadie, por favor. Quédense todos quietos porque volvemos inmediatamente. Bueno, ya estamos de vuelta y antes de continuar conversando con nuestra invitada, debo recordarles a todos que es necesario mantener tu piscina siempre en perfectas condiciones con los expertos. Valle Azul es líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios el cuidado de la piscina de tu condominio y disfruta de un agua limpia durante todo el año. Más información en valleazulspa.cl o escríbenos al WhatsApp más 56961-206-001. Valle Azul, especialistas en piscinas, especialistas en tranquilidad. En tu comunidad, la seguridad de los ascensores no se negocia. Confía en Ingelift, expertos en mantención con años de experiencia, certificación del MIMBU y un equipo de primer nivel. Con Ingelif tiene la tranquilidad de que tus ascensores están siempre en las mejores manos. Llámalos al 225-010-752 o ingresa a ingelift.cl. ¿Necesitas modificar el reglamento de copropiedad de tu comunidad? En copropiedadlegal.cl contamos con más de 30 años de experiencia y un equipo de profesionales expertos de la Ley 21442. Te acompañamos en todo el proceso de principio a fin. Escríbenos a info@copropiedadlegal.cl y si mencionas nuestro programa recibirás un importante bono de descuento. Copropiedadlegal.cl son expertos que cuidan legalmente a tu comunidad. ¿Eres administrador o parte del comité de un condominio? Vivocondominio.cl Consultores te ofrece asesorías expertas en gestión contable, auditoría financiera y un cumplimiento normativo. Con el respaldo de profesionales con más de 20 años de experiencia pueden ayudarte a optimizar la gestión de tu comunidad y resolver cualquier duda. Visítalos en vivocondominio.cl y recibe el apoyo que tu comunidad necesita.
Atención, administradores de condominio de todo Chile y solo administradores. Se acerca el tercer Encuentro Nacional de Administradores de Condominio, ENAD Chile 2026, el evento más importante del rubro que se realizará el 18 de marzo en el Hotel Park Plaza. Una jornada única donde recibirás información práctica, estrategias y consejos clave directamente de administradores experimentados y exitosos para que pueda profesionalizar tu gestión y potenciar también tu carrera y alcanzar el éxito que busca en esta actividad. ENAD 2026 es un encuentro imperdible diseñado especialmente para quienes quieran crecer, actualizarse y marcar la diferencia en la administración de condominio. Aprovecha, mira. Asegura tu cupo ahora y aprovecha el descuento de preventa hasta el 25 de enero. Ingresa a enadchile.cl y compra tu entrada hoy. Tú vas a estar también en ENAD 2026, Luisa, ¿verdad? Sí, claro que voy a estar, no me lo pierdo. Perfecto, ok. Y además tienes un tema. Tú también eres Sí, parte de los sí, conferencistas. Sí, sí, así que también voy a dar un tema. va a ser un tema súper interesante. Pueden ver ustedes en adchile.cl. Ahí aparece nuestra conferencista, que es Luisa Cortés, con el tema que va a plantear ese día. Estábamos conversando al comienzo del programa sobre el recurso humano, especialmente sobre en la parte de los sueldos, la incrementación, y yo te preguntaba si además de la modificación del sueldo mínimo, hay Viene más. otros cambios que uno como administrador debe tener presente para este año. Sí, sí. De lo que ya está, me faltó mencionar la ley 40, perdón, el decreto Supremo 44, ¿no es cierto? Que empezó a regir en febrero del año pasado, del 2025. Ya tiene un año de vigencia, que básicamente ahí nos tenemos que preocupar de tener una gestión preventiva de riesgos laborales, ya sea de accidentes o enfermedades profesionales de los trabajadores, ¿no es cierto? Y también había que actualizar los reglamentos internos, hacer todos los protocolos que corresponda. Y este decreto también está continuamente en cambio, porque hace poquito, por ejemplo, la Suceso, que es la Superintendencia de Seguridad Social, publicó la circular 3873, que establece nuevas acciones para prevenir el riesgo de suicidio en los espacios laborales. O sea, también las actualizaciones, las futuras actualizaciones de los reglamentos internos de los trabajadores también debieran considerar este factor. Y siempre está ¿Y cómo se propenso a entiende cambios. eso? ¿Cómo se entiende eso? La prevención de suicidio, ¿qué? Hay que estar cuidando a cada uno de los trabajadores, ver si está deprimido, haciéndole a ñuñuco. ¿Qué, En qué, el qué está lugar de ahí? trabajo. Sí. Esa es la idea, prevenir el suicidio en el lugar de trabajo. Y aquí yo quiero hacer un punto súper importante, Aníbal, porque, claro, uno lo puede tomar así, pero si a uno se coloca en los zapatos de un segurito, ¿cuántos condominios tienen acceso libre, por ejemplo, a la azotea para trabajadores y para vecinos? Yo he visto muchos condominios donde es un acceso que no está cerrado, no está resguardado. Cualquiera puede entrar, cualquiera puede acceder a ese espacio. Pero Y tiene también su razón de ser. ¿Verdad? Muchas veces está cerrado precisamente porque ahí hay una piscina o porque hay o sea, se mantiene abierto, perdón, porque es una vía de escape. En caso que haya un incendio y si está cerrada la puerta de salida digamos, del tejado, del techo, ¿cómo escapa la gente? ¿Verdad? yo creo que por eso es bueno lo que hablamos hace un rato, tener un especialista, ¿cierto? Un especialista que vea eso para que vea los pros y los contras de alguna decisión que toma la comunidad. O que no toma, porque muchas veces estas decisiones no son decisiones, sino que son omisiones y así se maneja nomás. ¿Qué otros cambios tenemos, Aníbal? La ley de 40 horas, ¿no es cierto? Ya. Ese es uno de los cambios que se vienen. En abril del 2026, esta ley de 40 horas es la ley 21.561, ¿no es cierto?, que establece una reducción progresiva de la jornada laboral, llegando a 40 horas. El primer cambio lo tuvimos el 26 de abril del 2024,
sí, cuando la jornada llegó a 44 horas, ¿no es cierto? Está en claro, 44 horas hoy día. Pero en abril del 2026, desde el 26 de abril del 2026, debe quedar a 42 horas. O sea, debemos bajar a 2 horas más semanales de las horas que trabaja el personal a 42 horas. Muchos cuando en el 2024, cuando se hizo el cambio, ya dimos varias opciones para que los trabajadores ya trabajaran en 42 horas. Por lo mismo, muchos trabajadores debieran hoy día estar ya con 42 horas. Por claro. ejemplo, los que trabajan de 7 a 2 y media, de lunes a sábado, con 30 minutos de colación, terminaban trabajando 7 horas diarias, 6 por 7, 42. Entonces, eso ya están en 42 horas. Por lo tanto, en esos casos no debiera aplicar un cambio de jornada, pero sí para los que tienen más de 42 horas. Esto, además de rebajarle las horas a esos trabajadores, va a afectar a las comunidades a través de los turnos, ¿verdad? Sí. Porque no van a cuadrar 24 horas en eso. Eso significa que va a haber que pagarle horas extraordinarias a esos mismos trabajadores para que se queden el rato que falta, digamos, esa media hora, o está prohibido hacer eso para poder cubrir los turnos. No, no deberá pagarse hora extraordinaria, o sea, no es la finalidad. La finalidad es que efectivamente la jornada se acorte. Y no debiera ser, pero yo creo que aún alcanza, ¿eh? Algún alcanza, porque si hacemos que trabajen 7,5 horas con 30 minutos de colación, porque el nochero en general trabaja de lunes a viernes, por lo tanto la jornada del nochero sí puede ser un poco más extensa, y entonces todavía alcanza para que encaje bien con las 24 horas del día. El problema lo vamos a tener cuando sean 40, porque ahí ya no va a alcanzar el, el, el Pero total de aunque horas sea así diarias. ahora, significaría entonces que el trabajador, o sea, que el nochero tendría que entrar una media hora antes, una hora antes, porque el de la mañana, el que entra a las 7 y sale a las 3, que ahora sería a las 2 y media es uno, pero el que entraba a las 3 y salía a las 10, ¿verdad? También media hora antes, o sea, va a salir a las 9 y media. Es que lo que hacemos ahora es no tener traslape, porque finalmente antes teníamos Claro, traslape. que es muy Ya no puede necesario ser. para hacer la Sí. ronda y entonces, Ya no, ya, lo que estamos perdiendo es el traslape hoy día, claro, porque de 7 a 2 y media, como lo mencioné, siete horas sí, y media, pero la hora de colación no se considera. Y otra recomendación también, en los anexos colóquenlo, que quede claro que el tiempo de colación no se considera laborado para efectos de jornada laboral, ¿ya? Eso también que quede siempre establecido, porque hay empleos donde sí se considera tiempo de jornada el tiempo claro, de colación. Y en la tarde sería de las 2 y media a las 10. Y claro, ahí tengo de nuevo lo mismo, 42 horas semanales de lunes a sábado. Y el nochero lo dejamos de las 10 de la noche a las 7 de la mañana, ¿no es cierto? ¿Y cuántas horas claro, tenemos ahí? 9, pero menos el claro. tiempo de colación nos alcanza a dar el tiempo que necesitamos para cubrir. Pero ahí nace otro problema con el nochero, porque en muchos Sí. lados el nochero en la práctica no se toma colación. No Porque puede no, dejar botar claro, la... claro, Claro, entonces ahí tenemos que tratar que efectivamente se la tome, para que no tengamos este inconveniente de que tengamos que terminar estando pagando horas extraordinarias por este tiempo que no se tomó la colación, o bien nos estén denunciando porque la persona no se está pudiendo tomar su colación. Porque ahora es cuando más reclamos hay. Porque, claro, el trabajador, si mira su jornada, dice, oye, pero yo estoy trabajando 45 claro, porque claro. 9 por 5 45. Entonces, por eso la idea es que efectivamente ese trabajador se tome su tiempo de colación. Ok, ahora, para terminar con este tema, las 40 horas en qué año llegan? 2028. El 2028, o sea, a contar de abril del 2028, yo tendría que tener a todas mis comunidades ya con el personal con 40 horas trabajando, a contar del 1 de abril, No, ¿verdad? O 26 de abril. 26 de abril. O Sí, sea, ahí se puede cambiar el turno a última hora, sí. ¿sí? Ok. Bueno, ¿algún tema relacionado con los trabajadores antes de cambiar a otro, en cuanto a los ¿A los aumentos? sueldos? ¿Mm? Sí, se viene otro aumento. A la ¿Cuál? A ver. reforma previsional. En agosto del 2025, y por eso quise traer esto, lo que ya pasó y lo que se viene. Porque Ya, la reforma previsional, que esta nace con la ley 21.735, también incorpora cambios progresivos, ¿no es cierto? Incorpora un aporte patronal adicional y progresivo.
A partir de agosto, no sé si algunos se dieron cuenta que el Previred salió más caro, un poquito más caro. ¿Por qué? Porque se aumentó el aporte patronal. El aporte patronal son aquellos costos que son directos del empleador, que no se le descuentan al trabajador, como la FP, como FONASA. Aporte patronal, por ejemplo, es un porcentaje de la AFC, aporte patronal. El Claro, SIS, ¿no es cierto? Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, es un aporte patronal. La mutualidad que tenga la empresa, ¿no es cierto? Aporte patronal. Pero ahora surge otro aporte patronal que tiene que ver con la reforma previsional, que en el caso de agosto de 2025 quedó establecido en el 1% del imponible. Por lo tanto, el total imponible de mis trabajadores se ve incrementado el aporte patronal en el 1%, que reitero, ya es alto, porque por ejemplo la mutualidad es 0,93% el valor base, el mínimo. Una comunidad claro, que no tenga accidentes, que no tuvo ningún problema, paga el mínimo, que es el claro, 0,93. Pero en este caso el aporte patronal, por efecto de la reforma previsional, ya nació con el 1%. con el Pero lo uno. complejo, Aníbal, y ahora atendiendo a tu consulta, es que a partir de agosto del 2026, este monto sube de 1% a 3,5%. O sea, se incrementa en un 2,5 en, en relación al porcentaje actual que tenemos. Bastante. Claro, hay que pensar que todas estas leyes populares como esta, ¿verdad? Tiene un costo. Todo el mundo estaba feliz porque hay aumento y hay tipo de cosas, pero los mismos copropietarios, que la gran mayoría son empleados, ¿verdad? Van a tener que incrementar Sí. su gasto común, ¿verdad? Para beneficiar digamos, a estos impuestos y a estas leyes que han estado ocurriendo popularmente en los últimos tiempos porque eso trae mucho rédito para las elecciones. Pero ahora cada uno de los copropietarios va a tener que pagar lo votado. Así que, bueno, es parte de de las consecuencias que tiene el que a veces las autoridades tomen este tipo de decisiones. Ok, Sí, entonces vamos a tener un incremento. sí, sí, el tema es que, yendo con el tema de la autoridad, Aníbal, la autoridad no ve a los condominios, porque el mismo presidente electo hace poco tuvo reunión, por ejemplo, con el empresariado, para ver de qué forma los ayudaban a afrontar esto que se viene. Y no Mm, hablaron de instituciones sin fines de lucro. claro, claro, Las fundaciones, las cooperativas, los condominios, son sin fines de lucro. Entonces no, claro, no existe una forma, porque para ellos se está evaluando, por ejemplo, una posibilidad de que descuenten, de que este pago mayor lo descuenten en alguna medida de los impuestos. Pero un claro. condominio no paga impuestos. No, no paga IVA. Claro. Entonces va a ser ahí un incremento y vamos a tener a los copropietarios lloriqueando y vamos a tener a todos los medios de comunicación, ¿verdad? Sí. Hablando ¿Por y qué algunas subieron los gastos plataformas, comunes? ¿verdad? Sí, Hablando del aumento de los gastos comunes y culpando a los administradores, cuando precisamente son los señores políticos los que han estado aumentando los gastos comunes, ¿verdad? A través de este tipo de situaciones, porque aunque Luisa no lo haya dicho, en algún momento igual va a haber que pagar hora extraordinaria para cubrir los turnos, para sí, cubrir ese traslape que antes existía, porque el administrador, ¿verdad? No debe permitir que no se hagan las rondas necesarias para cubrir todo lo que está relacionado con la seguridad de los condominios, para cubrir también que se chequee los equipamientos, ¿verdad? Y ese es un checklist que tienen todas las comunidades para ver cómo están las calderas, si están funcionando bien, las bombas, etcétera. Y eso lo tiene que hacer un trabajador y lo hace el conserje en horas, ¿verdad? En que puede hacerlo, o sea, no puede dejar abandonada la conserjería para hacer esa ronda. Y era justamente cuando se hacían en estos traslapes que nos sí. comentaba recién Luis. Así que ahí hay una situación que también va a haber que enfrentar y que la va a enfrentar el administrador y va a tener que planteárselo al comité, a la comunidad, para ver cómo solucionan esto, porque no es responsabilidad del administrador andar yendo cada cambio de turno a revisar cómo están funcionando los equipamientos dentro de las comunidades. Esto lo quiero dejar claro porque al final siempre el culpable va a ser el El administrador, administrador. a la vista de los copropietarios, a la vista de las comunidades, a la vista de los políticos y a la vista también de los medios de comunicación. Así que lo dejo planteado desde ya para que por lo menos los administradores sepan cómo prevenir esta situación antes que se presente.
Eh, Hay una, no sé si nos corresponde a nosotros, a las comunidades o no, lo que está relacionado con el comité paritario y de prevención. ¿Hay algo ahí o no? Sí, el comité paritario va, pero en la medida que cuántos trabajadores tenga el condominio. Si tiene más de 25, sí le corresponde el comité paritario y de prevención. Pero depende de la cantidad de trabajadores que tenga. Ah, ya, correcto. La gran mayoría de los condominios no tienen tantos trabajadores como para tener comité paritario. ¿Alguna otra novedad, algo relacionado con lo que Sí, hemos estado sí, este conversando? año va a ser Sí. bien, bien movido, ¿eh? Otro cambio en este mes de enero es que se elimina el descuento por préstamo solidario. ¿Qué es eso? Eh, los trabajadores en pandemia, algunos trabajadores en pandemia, accedieron a crédito solidario que era sin interés, entre comillas sin interés, porque después ¿Mm? resultó que igual tenía interés, eh, en el año 2020 y en el año 2021. El año pasado ya se dejó de cobrar a través del empleador los préstamos del año 2020 y este año también se dejan de cobrar a través del empleador los del año 2021. Por lo tanto, el empleador ya no tiene la obligación de descontarle al trabajador un porcentaje de estos préstamos. Y básicamente era el 3% del ingreso eh, del sueldo imponible del trabajador, que Del el empleador trabajador. tenía la obligación de descontar para aquellos que tuvieran vigente un préstamo solidario con el Estado. Ya se elimina este mes esa obligación. Por lo tanto, todos los que tienen configurado sus liquidaciones de sueldo con ese descuento hay que eliminarlo. Independientemente que el trabajador aún lo siga debiendo, ya no es obligación del empleador su descuento. ¿Ya? Tenemos también más cambios. ¿Sigo? Sí, sí, por favor. Sí. Estaba pensando en lo que está diciendo, pero sigue porque... Sí, eh, sí. Este mes también se incorpora el SGI, que es el Sistema de Gestión Inspectiva de la Dirección del Trabajo. Básicamente es un sistema que busca centralizar toda la información laboral de los empleadores y a través de medios electrónicos realizar la inspección. eh, ah, se debiera dejar de ir al condominio con el papelito, sino que todo se debiera centralizar a través de la dirección del trabajo, de la plataforma. Y aquí hago un llamado para que los administradores pongan al día rápidamente su información que tienen en la dirección del trabajo, porque hay condominios que no tienen al día los libros electrónicos mensuales, no están los trabajadores con los contratos vigentes y por lo tanto no están en cumplimiento. Sin mencionar que eventualmente podrían no tener al día el decreto Supremo 44 ni el reglamento interno, pero además de esto, todo lo que es contrato y libros de remuneraciones a través de la Dirección del Trabajo, aún hay condominios que no lo tienen al día. Entonces, como entra en vigencia este sistema integrado de inspección, yo sugiero que lo regularicen para que cuando la Dirección del Trabajo quiera hacer una inspección del condominio por esta vía, tenga la información adecuada y no termine multando porque no están los datos. wow. Y eso entonces hay que hacerlo directamente en el sitio de la Dirección del Trabajo. Exacto, en el sitio de la Dirección del Trabajo. ¿Y Es bien, cómo se accede a ese sitio y a la comunidad que yo estoy administrando? es bien fácil, es bien fácil. Vamos a colocar en el buscador, vamos a colocar DT y ahí me va a abrir la página de la Dirección del Trabajo que es dt.gov.cl. ¿Ya? Pero si no me la quiero aprender, yo en el buscador coloco DT. Y ¿Ya? arribita a la derecha dice mi DT. Si yo ingreso a mi DT, me va a llevar a este sistema electrónico de información de los empleadores. Si yo no he hecho nada al respecto y quiero entrar por primera vez, ¿cómo me acredito? ¿Cómo inscribo a la comunidad? Lo que necesitan las comunidades es tener su clave tributaria al día. Ah, Y ya, también a veces no está, pero pensemos que está. El condominio ya, tiene su clave tributaria. Con esta clave tributaria yo voy a designar un representante laboral electrónico, una persona, que puede ya, ser el administrador, que puede ser el contador, y esta persona, operando bajo su root personal, va a tener asociado el condominio. ya, Y yo ingreso ahí como empleador con la clave única de la persona y ahí va a tener asociado él o los condominios para los cuales va a operar como representante laboral electrónico. Y ahí uno ingresa la información del condominio. Otra recomendación, hay que actualizar el correo electrónico de la comunidad. Un correo electrónico que siempre vean, porque a ese correo la Dirección del Trabajo va a elevar solicitudes de requerimientos de documentación, va a citar al administrador, entonces el correo tiene que estar al día. Ese mismo correo, entre paréntesis, es el que debiera estar en los contratos de trabajo. Eso también es uno de los cambios que está desde el 2023.
El contrato de trabajo debiera tener el correo electrónico del trabajador y del empleador. Entonces, pero más que más que el correo electrónico de la administración, debería entonces tener el condominio un correo institucional que Sí, lo vea el administrador, porque si así hay es. cambio de administración, se pierde la información, o sea, Sí, llega, sí, es de ¿verdad? la Sí. comunidad, es del Ok, empleador en definitiva, y el empleador claro, siempre es la comunidad, o en suele la ser comunidad. siempre la comunidad. Perfecto. Buen punto. Entonces yo si llego a una comunidad donde no, la administración anterior no ingresó, no hizo nada, lo tengo que hacer yo. Y cuando él se vaya, ¿cómo yo cambio esa administración? ¿Cómo cambio el código? ¿Cómo cambio la clave? ¿Cómo cambio, ¿Cómo se digamos, vaya quién? ¿Cuándo se vaya quién? un El administrador administrador? llega a otro, ¿verdad? Cuando yo hago el mismo proceso, le adjudico a otro representante electrónico y elimino al que ya no corre. Perfecto. Y eso Ah, lo ya. hago con la clave tributaria del condominio. Perfecto. Ok. Bueno. Estamos casi por terminar y además de darte las gracias, Luisa, quisiera, quisiera pedirte que nos hiciera a los auditores una recomendación y en general a los administradores, a los comités de administración de cómo enfrentar correctamente todos estos cambios que van a haber están siendo ahora afectados a los condominios, ¿verdad? Relacionados con los recursos humanos específicamente. Bueno, la primera recomendación es ordenar la información del personal, ¿no es cierto? Partir por ordenar la información en papel, en papel. Y después nos vamos a informar de todos los cambios y los vamos a aplicar. ¿Ya? Hay condominios que piensan que porque son condominios no hay que hacerlo, se dejan estar. Entonces la recomendación es a todo cambio normativo aplicarlo, hacerlo. Si el administrador no sabe, contrata a una persona, le informa al comité, estimados, le informo que hay que hacer esto. Esto me cobran por hacerlo. Pero partir desde, no que estoy pidiendo permiso, sino que es una Mm, obligación que hay que cumplir y que finalmente el administrador es el mandatado a hacer cumplir estas obligaciones laborales. Y si por alguna razón no se quiere, siempre tomar el resguardo necesario, un acta de asamblea que diga que el comité no quiso efectuar ese trabajo por las razones que ellos esgrimen. Pero hay varias obligaciones que no siempre se hacen. Por ejemplo, las declaraciones juradas, claro. brevemente. Ah, a Porque propósito, sí, sí, porque es importante que hagamos, por ejemplo, que subamos los libros electrónicos a la Dirección del Trabajo, porque en el mes de febrero se produce una integración de impuestos internos con la Dirección del Trabajo, que básicamente impuestos internos saca la información y la centraliza en cada uno de los RUT empresas de los condominios y deja propuestas de declaraciones de renta. Propuestas que pueden ser aceptadas o no, porque ahí, por ejemplo, queda en evidencia cuando una comunidad retuvo un impuesto a un trabajador y no lo pagó impuestos internos. Ahí queda en evidencia. Pero pensemos que el proceso está bien hecho y automáticamente van a quedar estas declaraciones juradas realizadas, aceptadas por impuestos internos. Y ellos sacaron la información de la Dirección del Trabajo. Pero si no lo tengo en la Dirección del Trabajo, no va a haber nada que mostrar. Y esta ministra va a tener que él mismo cargar las declaraciones juradas de sueldos que vencen a fines de marzo de cada año. Misma obligación tendría el administrador por ejemplo, si retuvo impuestos por boletas de honorarios. También hay que hacer la declaración jurada por boletas de honorarios en marzo de cada año, que también sería parte de los cambios que se vienen en este mes y hay que considerar eh, en este primer semestre del año. perfecto. Ok. Bueno, muchas gracias, Luisa. También le damos las gracias a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas. A Ingelif, mantenimiento de ascensores en la que se puede confiar plenamente, copropiedad legal, abogados y profesionales expertos en la actualización de los reglamentos de copropiedad. A vivocondominio.cl, empresa especializada en auditorías, asesorías contables y capacitación de administradores. Y a ENAD Chile 2026, el encuentro más relevante y especializado para administradores de condominio, creado exclusivamente para impulsar tu crecimiento profesional y personal. Así que muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que esta información les sirva. Si ustedes nos están viendo en YouTube, pónganle me gusta, suscríbanse a nuestro canal, nos ayuda muchísimo y entonces de esa manera llegamos también a más personas. Nos vemos el próximo jueves, como siempre, a las 11 en punto. Chao.
Chao, chao.